hacer un recuerdo y una retroalimentación para aquellos que ya saben. Para aquellos que no saben, es el inicio de un nuevo aprendizado sobre anemia, al cual nuestra directora académica, ¿no?, Juliana Ruiz, va a hacer la presentación para nosotros. Y vamos a empezar. Gracias, chicos. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juliana Ruiz. Como Karen ya lo dijo, soy integrante de la LACNIC y hoy vamos a hablar sobre la anemia. Primero que todo vamos a dar una definición. Se conoce como anemia a la disminución de la hemoglobina y el hematocrito por debajo de los niveles que son establecidos para una talla, una edad, un sexo y un peso. La anemia se puede clasificar dependiendo de 3 factores, que puede ser la respuesta leucocitaria, la morfología y la forma de instauración. La respuesta leucocitaria van a haber 2 tipos, regenerativa y no regenerativa. La regenerativa va a ser cuando la respuesta leucocitaria va a estar elevada y por lo tanto en la médula ósea va a haber una constante reproducción de eritrocitos o hematocritos. Por lo contrario, la no regenerativa es cuando va a haber una respuesta leucocitaria baja y en la médula ósea pues no va a haber reproducción de eritrocitos, por lo tanto vamos a sospechar de una médula ósea hipoactiva o inactiva. Ahora, en la morfología la vamos a clasificar en 3 tipos, que puede ser una anemia microcítica, macrocítica o normocítica. Esta clasificación va a estar dada dependiendo de 3 valores que van a ser los valores de índice eritrocitario, que va a ser el valor corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, los valores normales están aquí en el cuadrito de arriba. En la anemia microcítica es cuando los valores del valor corpuscular medio van a estar por debajo de los 70 FL. La macrocítica es cuando va a estar arriba de los 100 FL, el mismo valor corpuscular medio. Y en el caso de la normocítica, estos 3 valores se van a encontrar en estándares normales, es decir, que no va a haber ninguna alteración. Ahora, en la forma de instauración es la forma en la que inicia la anemia, que puede ser aguda o crónica. La aguda pues es porque va a iniciar de una manera súbita, los niveles de hematocrito y hemoglobina van a empezar a descender de un momento para otro, y en la crónica es cuando va a ser lenta y progresiva, es decir, que cada día o cada hora va a estar disminuyendo los niveles de hemoglobina y hematocrito en sangre. Ahora, en este Zoom vamos a hablar de 2 tipos de anemia que son las más comunes, que son la anemia ferropénica y la anemia inflamatoria, y agregándole a estas 2 una anemia por causa hereditaria. La anemia ferropénica se le conoce a descenso del hierro en la sangre periférica y puede ser por 3 causas. La primera, disminución del aporte; la segunda, aumento de las necesidades de hierro en nuestro organismo; y la tercera, aumento de las pérdidas hemorragias o aumentos de las pérdidas de sangre. En la disminución del aporte pueden ser por varias causas. Primeramente tenemos las de origen prenatal, que suele ser cuando hay embarazos múltiples, preeclampsia materna o nacimientos prematuros. Y en la carencia nutritiva hablamos directamente de lo que vendría siendo la alimentación de una persona. En el caso de los bebés que tienen anemia ferropénica, pueden ser por 2 razones que son como las más comunes, que va a ser la primera, en la que un bebé después de los 6 meses, su madre todavía no le da alimentos de sal, ni tampoco le da una suplementación de leche con hierro, sino solamente lo lacta con leche materna. Y la segunda vendría siendo en caso de que un bebé después de los 6 meses no reciba alimentos de origen animal, que vendría siendo en caso de que su familia sea vegetariana o vegana. Ahora, en la disminución de absorción se puede dar por 3 razones, que puede ser por trastornos digestivos, trastornos de absorción o alteraciones en las microvellosidades intestinales. Y en la última tenemos la alteración de transporte, que es cuando va a haber una alteración en la transferrina, que ya lo explicaré más adelante. Ahora, el aumento de las necesidades en nuestro organismo puede ser durante el crecimiento, que va a estar marcado en 2 etapas, en los 2 primeros años de vida y en la adolescencia, que es donde el crecimiento va a aumentar. En el caso de la infección, porque en los procesos inflamatorios el hierro, grandes cantidades de hierro se van a desviar hacia el sistema inmunitario para que éste pueda realizar lo que serían las funciones enzimáticas.
La otra causa sería el entrenamiento deportivo intenso, y esto ocurre cuando una persona entrena o hace demasiado ejercicio intenso, pero no tiene una dieta suplementaria o una dieta balanceada. Y en el caso de las enfermedades crónicas, las que provocan anemia ferropénica son principalmente las que acortan la vida eritrocitaria o la vida del eritrocito. Ahora, aumento de las pérdidas de sangre o hemorragias. En caso de que sean por causas perinatales, suelen ser porque hay una hemorragia umbilical o porque hay un corte prematuro del cordón umbilical. En el caso de las digestivas es principalmente porque hay alteraciones anatómicas como por ejemplo una hernia o una varice que, como sabemos, tiende a romperse y a causar sangrado y por ende pérdida de sangre. Y por último, la causa más frecuente de anemia ferropénica en las mujeres es la menorrea, que menorrea es abundante sangrado durante la menstruación. Ahora voy a hablar así superficialmente de lo que vendría siendo la absorción y la producción de hierro en nuestro organismo para poder entender la fisiopatología de la anemia ferropénica. Primeramente vamos a saber cómo se realiza el proceso de maduración y el proceso de diferenciación de los eritrocitos en la médula ósea. Como ya mencioné, este proceso se lleva a cabo en la médula ósea y se llama eritropoyesis. En este proceso de eritropoyesis actúa principalmente la eritropoyetina y también el hierro, la vitamina B9 y la vitamina B12. Entonces, en este proceso, todo esto se va a juntar y va a empezar la diferenciación de las células madres o de las células de la médula ósea, se van a transformar en eritrocito, luego el hierro va a permitir que la hemoglobina se quede dentro del eritrocito y también pueda unir lo que sería el oxígeno. El oxígeno pues es importantísimo para generar ATP y pues por ende energía. Ahora pasamos a cómo nosotros podemos tener hierro en nuestro organismo y puede ser mediante dos procesos, la alimentación y el reciclaje. Cuando hablo de reciclaje es cuando los eritrocitos de nuestro organismo ya cumplieron su tiempo de vida, que son 120 días. Al cumplir este tiempo de vida, los macrófagos inician un proceso de degradación totalmente fisiológico, es decir, que no es normal completamente. Entonces, en este proceso de fagocitosis se va a separar el hierro del eritrocito que se está fagocitando y se va a liberar hacia el plasma. Luego va a ser llevado nuevamente a la médula ósea y va a ser reutilizado para nuevamente la maduración de otros eritrocitos. Ahora, en el momento de la alimentación tenemos dos tipos de hierro. El primer hierro va a ser el hierro hemínico, que proviene de los alimentos de origen animal, principalmente lo que serían las carnes, y este hierro hemínico va a tener una mayor absorción, se va a absorber alrededor del 25%. Por el contrario, el hierro no hemínico va a ser el hierro de origen vegetal y este va a tener una absorción entre 1 a 10%. Ahora, al ingresar el hierro hemínico a nuestro organismo se va a absorber directamente en la primera porción del duodeno. No necesita ningún proceso en el estómago. Entonces, al absorberse va a pasar directamente a la célula. Por el contrario, el hierro no hemínico, que es el de origen vegetal, va a tener que sufrir un proceso de metabolización en el estómago. Y esto va a ocurrir de la siguiente manera. El ácido gástrico va a estimular la ferritina reductasa y esta ferritina reductasa va a transformar el hierro no hemínico en hierro hemínico o hierro ferroso. Y después de eso recién va a poder pasar a la primera porción del duodeno y por ende absorberse y llegar a la célula. Ahora, dentro de la célula, de toda la cantidad de hierro que nosotros consumimos o de que nuestra célula llegó a absorber, una cierta parte o un cierto porcentaje se va a almacenar dentro de la célula unida a la proteína ferritina, que va a ser como el candadito o el cofrecito que lo va a dejar ahí dentro de la célula como reserva para utilizarse en casos de una emergencia. El resto del hierro que va a quedar libre dentro de la célula se va a transportar, va a salir de la célula y se va a unir a la transferrina. La transferrina es el medio de transporte en el que el hierro va a llegar a los diferentes órganos o al sitio en el que nuestro cuerpo lo necesita, que principalmente son el hígado, el corazón, el vaso, la médula ósea y también se puede utilizar para la producción o maduración de otros tipos de células. Ahora, en la anemia ferropénica
puede ser causada por un descenso de la absorción de la ingesta de alimentos de origen animal, por lo tanto no va a haber mayor absorción de hierro. Como por ejemplo nosotros nos comemos una lechuga, en caso exagerado una lechuga entera, ¿cierto? Solamente del 1 al 10% de todo el hierro que la lechuga tenga, nosotros solamente vamos a absorber ese porcentaje. Pues por ende el hierro va a bajar en nuestro organismo porque no vamos a tener la cantidad necesaria. Cuando hay alguna alteración en la absorción, principalmente es por alteraciones en las microvellosidades intestinales que están en el duodeno, en este caso, que es la parte donde se absorbe el hierro. Al haber una alteración en las microvellosidades, recordemos que estas tienen la función de absorción, entonces al haber una absorción, pues no, al haber una alteración no va a haber una absorción correcta. Ahora, cuando hay una alteración en la transferrina, que fue cuando mencioné que era una alteración en el transporte y metabolismo, pues al no tener el hierro en que transportarse, el hierro se va a quedar dentro de la célula, no va a poder salir y si sale no va a poder ser llevado a los órganos principales en los cuales necesitamos. Ahora, la fisiopatología de la anemia se va a dividir en 3 estadios. El primer estadio va a ser el hierro latente, que es el inicio del vaciamiento de los depósitos de hierro que se van a encontrar en nuestro organismo, principalmente los del sistema retículo endotelial. Ahora, este vaciamiento va a empezar primero en el hígado, luego en el vaso y por último en la médula ósea. Esta fase va a ser completamente asintomática. Luego tenemos en el segundo estadio a la IRP sin anemia. Aquí en este estadio recién van a iniciar los síntomas y esto va a ser marcado porque va a haber un déficit en las funciones enzimáticas de las enzimas que necesitan hierro principalmente para realizarlas. Y vamos a encontrar una afectación analítica bioquímica, pero no va a haber ninguna alteración en un hemograma. Por lo tanto, pues es muy difícil diagnosticar una anemia en este estadio. Y en el último estadio, pues tenemos a la anemia ferropénica en sí, que es cuando ya van a presentar los síntomas, cuando ya van a ver las alteraciones hematológicas propias, cuando va a aumentar las afecciones patológicas previas que ya están presentes en nuestro organismo, y esto se da principalmente por los efectos sobre el sistema nervioso central, que pueden ser el neurometabolismo, la mielinización y la disminución en la conductibilidad auditiva o de la vista. Los síntomas que presenta la anemia generalmente se dan porque alteran las funciones cerebrales, las funciones digestivas y las funciones inmunológicas. Ahora, la clínica de la anemia ferropénica se va a dividir en 2 fases, en la fase ferropenia y en la fase anémica. En la ferropenia es cuando recién van a iniciar los descensos del hierro en nuestro organismo y pueden dividirse en varios tipos, que va a ser la repercusión sobre el sistema nervioso central. Los síntomas principales van a ser hiperactividad, disminución del déficit de atención y disminución del rendimiento y en algunos casos disminución del déficit de atención. En la pica, este va a ser un síntoma clásico que es porque la persona va a tener una alteración alimentaria, es decir, que no va a consumir cosas normales, sino va a sentir deseo de comer tierra, que vendría siendo la geofagia. En este síntoma hay un ejemplo muy clásico, creo que todos lo conocemos, que es el caso del señor Michael Litty. Ahora, en las alteraciones digestivas principalmente van a estar la anorexia y la terfia. En las alteraciones dermatológicas van a ser xerosis, descamación cutánea, uñas quebradizas, pelo ralo, aumento de la caída del cabello. En las alteraciones inmunológicas, la persona va a ser más propensa a sufrir una infección porque va a disminuir las acciones de las citoquinas inflamatorias. Ahora también va a haber una afección en la termorregulación y esto se debe a que al haber una disminución del hierro, la célula no va a tener la energía suficiente para poder producir una respuesta adaptativa. Por eso muchas veces las personas anémicas tienden a estar sudando frío, estar fríos todo el tiempo. Ahora en la fase de la anemia, el principal síntoma o signo va a ser la palidez, que esta palidez se va a dar cuando la hemoglobina ya ha descendido por debajo de los 8 a los 10 gramos por decilitro. Ahora, en caso de que la hemoglobina descienda por debajo de los 5 gramos de decilitro o por debajo de los 6,
esto va a haber síntomas como taquicardia, soplo sistólico, dilatación cardíaca o congestión cardíaca. En los niños menores de 3 años, cuando hay anemia ferropénica grave, son más propensos a sufrir de un accidente cerebrovascular o ACV. El diagnóstico se hace principalmente por una analítica sanguínea y pues esto se va a realizar después de que nosotros tengamos una sospecha clínica. También hay otro diagnóstico que es la determinación ferritínica sérica, pero este es más que todo utilizado para saber los valores de los depósitos de hierro que todavía quedan en nuestro organismo. El tratamiento se va a dividir en 4 tipos. El primero es el tipo etiológico, que va a ser buscar la causa que está provocando la anemia, como podría ser un embarazo o alteraciones anatómicas, y vendría siendo la corrección de este. En el caso del embarazo, administrar hierro, principalmente son los sulfatos ferrosos. Ahora, en el caso dietético, va a ser un tratamiento, una dieta balanceada de hierro, aumento de los alimentos de origen animal, como por ejemplo el pescado, el huevo y algunas leches. Ahora, en el tratamiento farmacológico, pues principalmente van a ser las sales ferrosas, como el sulfato ferroso, y el sustitutivo, pues van a ser en casos extremadamente graves cuando ya existe una congestión cardíaca. Acá vemos una placa histológica de lo que vendría siendo los glóbulos rojos en la anemia ferropénica. Como vemos, los glóbulos rojos van a estar bordeados de un color más intenso que de la parte central. En la parte central vemos un gran espacio blanco. Y esto se debe a la disminución de la hemoglobina, porque recordemos que la hemoglobina es la que le da el color rojo a los glóbulos o a los eritrocitos. Entonces, el espacio blanco dentro del eritrocito se va a dar porque la hemoglobina, la poca hemoglobina que queda, se va a almacenar más que todo en la membrana del eritrocito. Y esto para que así pueda captar un poco de hierro y poder tener oxígeno y para poder lograr suplir las necesidades de nuestro cuerpo. Ahora pasamos a la anemia inflamatoria. Esta anemia inflamatoria también se le conoce como anemia de las enfermedades crónicas, y es porque es causada por enfermedades bases que inducen una respuesta o una inflamación crónica, como por ejemplo las enfermedades autoinmunitarias, que principalmente es el LES, que es el lupus eritematoso sistémico. Ahora acá les voy a hablar un poco de lo que sería el reciclaje de un eritrocito. Primero que todo va a haber un aumento de los progenitores eritroides, van a empezar a madurar. Entonces, al madurar va a empezar a haber un aumento de la secreción o producción de receptores de transferrina 1. Y esto se da con el fin de que se pueda captar más hierro para poder realizar los siguientes procesos. Ahora, el glóbulo rojo senescente, que va a ser el glóbulo que ya cumplió su vida, que ya va a estar a punto de morir, va a ser reconocido por las células puffer, que van a ser los macrófagos del hígado, los macrófagos del vaso y los macrófagos del sistema inmunitario. Luego de que sean reconocidos, van a ser internalizados o fagocitados por el fagocito, y este fagocito va a madurar y se va a transformar en un fagosoma. Dentro de este fagosoma se va a llevar a cabo toda la degradación de los componentes del glóbulo rojo, y en esto se va a necesitar energía, por lo tanto es un catabolismo. De ahí vendría el aumento de los receptores de transferrina 1 para obtener más hierro. Ahora, de toda esta degradación de componentes se va a obtener óxido de carbono, hierro y bilirrubina. Ahora, este hierro que se obtuvo aquí en la degradación de componentes va a ser liberado al plasma con el fin de ser reutilizado nuevamente. Ahora, ¿quién controla la salida del hierro y la entrada, o la salida del hierro y que el hierro se quede dentro de la célula? Va a ser controlado por 2 proteínas o 2 hormonas, que va a ser la ferroportina. La ferroportina es la que le va a decir al hierro puede salir. Es como la puerta de la célula que le va a permitir al hierro que salga. Por el contrario, la hepcidina va a ser la hormona que se va a encargar de que el hierro no pueda salir. Por decirlo así, va a ser como el candadito que no va a dejar que la puerta se abra. ¿Qué pasa en la anemia inflamatoria? Como hay un proceso inflamatorio, van a haber citoquinas activas, mayormente van a actuar, pero se va a tener en cuenta la interleucina 6 y la interleucina 1 beta.
Esta interleucina 6 e interleucina 1 beta van a inducir la producción y la síntesis de la que sería la hepcidina. ¿Qué va a hacer la hepcidina? Pues va a cumplir su función, va a retener todo el hierro dentro de la célula, disminuyendo la cantidad del hierro pues en la sangre. Ahora, en los procesos inflamatorios, que pueden ser bacterianos, va a haber una expresión de los lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos van a expresar lo que serían los receptores TLR4 y estos receptores TLR4 van a inducir una respuesta inflamatoria para que se produzca la interleucina 6 y nuevamente producir lo que sería la hepcidina. Ahora también hay otra variación, que sería los lipopolisacáridos inducen al macrófago para que produzca la lipocalina 2. Esta lipocalina 2 va a tener la misma función de la hepcidina, entonces va a hacer que el hierro se quede dentro de la célula y no haya disponibilidad de este en los organismos. Ahora, muchas veces hemos visto personas con sobrepeso que son anémicos y esto se debe principalmente en las personas que tienen síndromes polimetabólicos. Y esto se da porque en los individuos con obesidad va a haber una expresión de lo que serían las citoquinas proinflamatorias, las leptinas y la lipocalina 2. Ahora, las citoquinas proinflamatorias y las leptinas van a inducir la producción y síntesis de la hepcidina y pues la lipocalina 2 también va a realizar su función. Entonces va a ser la hepcidina y la lipocalina haciendo que todo el hierro que absorbamos se quede dentro de la célula porque van a ser dos hormonas tratando de cumplir su función. Ahora aquí tenemos un gráfico de lo que vendría siendo la fisiopatología. Entonces, hay primero un estímulo inflamatorio, hay un aumento de la síntesis de hepcidina por parte de los hepatocitos. Como ya mencioné, la hepcidina aumenta la inhibición de la liberación del hierro y disminuye la absorción en el intestino. Después de esto, va a haber una inhibición de la eritropoyetina en el riñón. Esta inhibición de la eritropoyetina va a causar de que no haya una diferenciación o una maduración de las células madre en la médula ósea, por lo tanto no se van a poder secretar eritrocitos maduros. Esto va a cortar lo que sería la vida media de los glóbulos rojos que se puedan llegar a producir y va a aumentar la fagocitosis de los eritrocitos. La disminución de la eritropoyetina también va a causar que todos los eritroblastos retengan el poco hierro que se queda dentro de ellos aún después de la hemofagocitosis. La clínica de esta patología puede ir desde una taquicardia, desde un síndrome torácico agudo o el dolor en el cuerpo. También los pacientes dicen que tienen dolor opresivo en el pecho, falta de aliento, desmayos y los síntomas que acompañan a la patología base. El diagnóstico se puede realizar también por una analítica sanguínea, pero tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. Y esto se hace valorando los siguientes parámetros. En lo que nos va a indicar de que de verdad hay una anemia inflamatoria va a ser este parámetro que va a ver las citoquinas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la interleucina 1 va a estar aumentada en este tipo de anemia, pero va a estar normal en la anemia ferropénica. Y la otra sería las concentraciones de hierro sérico, que en la anemia inflamatoria puede estar reducido normal, pero en la anemia ferropénica va a estar completamente reducido. Ahora pasamos a la anemia de tipo de herencia genética. Esta anemia falciforme es una enfermedad genética autosómica recesiva. Autosómica pues porque no afecta a los cromosomas sexuales y recesiva porque se necesitan dos alelos afectados para que un individuo pueda producir o manifestar la enfermedad. ¿Qué ocurre? La hemoglobina es heredada por nuestros padres, ya sea por la mamá y por el papá. Entonces, al heredar la hemoglobina, viene con una mutación que va a ser una sustitución de base y va a haber un cambio de un ácido glutámico por una valina. La valina va a dar origen a la proteína mutante, que va a ser la hemoglobina SS. Esta hemoglobina SS no va a poder sufrir o no va a poder realizar los procesos de desoxigenación y oxigenación. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a realizar un proceso que se llama proceso de polimerización de la hemoglobina S. Y este proceso lo que va a hacer es cambiar la estructura o la forma del eritrocito. Lo va a cambiar de esta forma redondeada o de disco a una forma falciforme o de media luna.
Entonces, este cambio de la estructura del glóbulo rojo va a aumentar la rigidez de la célula, va a aumentar la adhesión de esta hacia los monocitos, los macrófagos y las células endoteliales. Entonces, todo este cambio estructural también va a originar un pequeño daño o una lesión en la membrana del eritrocito. Y esta lesión va a causar la liberación de la fosfatidilcerina. Y esta fosfatidilcerina va a inducir un proceso de coagulación y vasoconstricción y después una hemólisis. Ahora, esta hemólisis, para realizarla, va a empezar a consumir el óxido nítrico disponible en las células endoteliales. Esta disminución del óxido nítrico en las células endoteliales va a realizar una vasoconstricción, las células endoteliales van a empezar a tener hipoxia y toda la adhesión que sufrieron, todo el aumento de adhesión que sufrieron las células falciformes van a formar una oclusión microvascular. Después de esto, con la disminución del óxido nítrico, también va a haber una síntesis o una sobreexpresión de las proteínas adherentes, causando aún más la adhesión de nuevas células falciformes, de nuevos leucocitos y de nuevos monocitos. Entonces, al realizar todo este proceso, puede realizar una respuesta inflamatoria que puede ser aguda o crónica y dañar órganos. En la clínica va a haber principalmente una crisis vaso-oclusiva, que va a ser la oclusión de los vasos sanguíneos, pero va a ser doloroso. Va a haber una hinchazón dolorosa principalmente en lo que serían las manos y en los pies. Dolor musculoesquelético recurrente y dolor abdominal. En los niños ya mayores también pueden llegar a sufrir una esplenomegalia o una colelitiasis. En el diagnóstico, pues se va a hacer principalmente por un perfil hematológico, una electroforesis de la hemoglobina a pH alcalina. Y el tratamiento, pues la única cura que tiene va a ser un trasplante de médula ósea, pero esto ya no se realiza comúnmente porque tiene muchas complicaciones. Ahora, el tratamiento farmacológico va a recurrir en lo que sería ayudar a conllevar los síntomas, disminuirlos o, en caso, prevenirlos. Son medicamentos como los antibióticos para disminuir las posibles infecciones, analgésicos para ayudar a disminuir los dolores causados por la hinchazón dolorosa y los dolores del musculoesqueléticos, y el medicamento estrella que va a ser el hidroxiurea. Este hidroxiurea va a prevenir las posibles complicaciones que tenga una anemia falciforme. Y por último vendrían siendo también las donaciones de sangre. Ahora aquí tengo una pequeña imagen de lo que vendría siendo lo que les expliqué. Cuando la forma del eritrocito es normal, este eritrocito va a poder transitar por la sangre y no va a haber ninguna oclusión. Pero en el caso de la anemia falciforme, pues por lo que ya expliqué, va a tener un aumento de la adhesión hacia las paredes vasculares, formando pequeños trombos o coágulos. En la placa histológica, pues vemos totalmente la diferencia. Aquí tenemos un eritrocito normal y acá tenemos un eritrocito de una anemia falciforme o una célula falciforme. Y acá tenemos el caso clínico. ¿Alguien puede leer el caso clínico? Buenas noches, sí. Hombre de 64 años de edad consulta al servicio de urgencias por presentar adinamia, fatigabilidad, palpitaciones desde hace aproximadamente 2 meses, que se vienen exacerbando, haciéndose intolerables en los últimos días. Además, disnea de esfuerzos. Al examen físico se encuentra pálido, taquicardio con frecuencia cardíaca de 90 por minuto y un soplo pansistólico de tipo funcional. Ya, ahora al realizar los exámenes de sangre, vamos a encontrar los glóbulos rojos a 2.9, los leucocitos de 7.5, la hemoglobina de 4.5 gramos por decilitro. Vamos a hablar un poquito de los puntos principales del caso, porque nosotros somos una liga básica, entonces no queremos el diagnóstico, por más que está explícito el diagnóstico, nosotros ya sabemos el diagnóstico, queremos que ustedes aprendan a trabajar el caso clínico. ¿Cómo es eso? Mirando los puntos principales de la historia del paciente, de la historia clínica que ustedes pueden mirar para desarrollar una buena atención básica al paciente. ¿Y cómo es eso? Comprendiendo la interpretación del caso clínico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo pedí que la señorita Diana hiciese la lectura y ahora quiero que Gabriel hable un poquito a nosotros
¿no? Sobre los signos que puede mirar en esa paciente, sobre los síntomas que puede mirar en esa paciente y hacer una definición de lo que es signo y lo que es síntoma para que ustedes puedan comprender lo que tengo que mirar y lo que el paciente puede me hablar para que yo pueda llegar a la conclusión del caso o por lo menos tener un diagnóstico presuntivo antes de tener el apoyo del diagnóstico complementario, que es lo que ustedes están mirando ahí, que son los exámenes complementarios que ustedes están buscando. Pero no se olviden, 80% de una resolución de un caso está en la anamnesis que hacemos con el paciente. ¿Lo que es eso? En la charla con el paciente, en mirar el paciente, en comprender y escuchar lo que habla el paciente. Bien, vamos entonces. Gabriel, ¿puede hablar un poquito a nosotros cuanto a eso? Vamos a explicar lo que van a ser los signos y los síntomas. Los síntomas van a ser todo lo que el paciente nos vaya a referir y los signos todo lo que nosotros vayamos a encontrar mediante lo que va a ser el examen físico. Para ello es importante nosotros como médicos hacer una buena anamnesis, una recopilación de datos, recolectar los antecedentes del paciente, sus antecedentes patológicos personales, hereditario, ¿no? Y cualquier cosa que veamos nosotros que sea necesario de vital importancia. Y los signos, bueno, como he dicho, en la exploración física. Entonces tenemos un paciente de 64 años de edad, consulta al servicio de urgencia por una adinamia, que sería lo que va a ser en este caso un signo, pero lo podemos ver nosotros, que también nos va a referir el paciente. Una fatiga, el cual es un síntoma que nos va a referir el paciente, va a estar fatigado. Tenemos también lo que es disnea, que es una sensación de ahogo que va a sentir el paciente, una dificultad respiratoria, que eso nos va a manifestar, por lo tanto es un síntoma. El paciente va a estar pálido, va a presentar una palidez, lo cual es un signo, pero nosotros lo vamos a apreciar. Taquicardia, que es un signo también que vamos a encontrar nosotros en la auscultación y en la toma de la frecuencia cardíaca. Lo mismo que el soplo pansistólico que va a presentar este paciente, que lo vamos a hacer en el examen físico. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes y quiero que ustedes me hablen. Lo que es una adinamia. Adinamia es cuando no tienen fuerzas, ¿no?, para hacer movimiento. Exacto. Bien, entonces continuamos con usted. Sí. Fatigabilidad. ¿Lo que significa eso? Cuando al hacer algo físico van a sentir fatiga, o sea, van a sentir falta de aire, que el corazón se les acelera. Muy bien, eso es. ¿Qué sería un soplo pansistólico? Y otra antes de llegar en los soplos pansistólicos, ¿sabe lo que significa una disnea de esfuerzo? No. No, nosotros estamos hablando que el paciente tiene una falta de aire al hacer algún movimiento, tiene una sensación de un cansancio extremo, como habló la señorita María Fernanda. Esa fatigabilidad que el paciente tiene significa, si hace algo intenso, va a cansarse. Y si tiene una disnea en esfuerzo, significa que pierde el aire en hacer algún movimiento. Gabriel, explica mejor que yo. El soplo pansistólico. Creo que la más indicada para responder eso es Juliana. Un soplo pansistólico va a ser un soplo que se va a escuchar durante la sístole, pero un poquito antes de que inicie. Que sería el momento, ¿no? Un pequeño silencio que nosotros escuchamos entre el primer ruido y el segundo ruido. Es milimétrico, el milisegundo nosotros no escuchamos porque es un silencio, ¿no? Eso sería un soplo pansistólico, algo muy evidente en un paciente con anemia, ¿no? Entre el primer sonido y el segundo ruido cardíaco. Bien, ahora vamos a escuchar a una profesional, doctora Caballero, que va a hablar un poquito a nosotros cuanto a alteraciones patológicas que nosotros podemos mirar en la anemia. Hola chicos, hola a todos, buenas noches. Bueno, en realidad las anemias, excepto la anemia falciforme con estas microtrombosis que produce, en general las anemias no tienen una alteración patológica o morfológica propia, ¿no? Son más bien alteraciones de tipo funcional. Obviamente en el caso de anemias ya de tipo crónicas,
Podemos encontrar algunas alteraciones a nivel de la médula ósea, donde podemos encontrar un aumento de las formas inmaduras de los eritrocitos, porque hay un intento de la médula de reemplazar rápidamente los eritrocitos perdidos o de aumentar el número de eritrocitos para poder mantener un mejor nivel de oxigenación de la sangre. En algunos casos, como mencionó Juliana, podemos encontrar una hepatoesplenomegalia, es decir, un aumento del tamaño del hígado y del vaso, que en este caso se debe a un aumento de la actividad en estos dos órganos de la destrucción de los eritrocitos. Como mencionaba Juliana en su presentación, estos dos órganos forman parte del sistema retículo endoplasmático, que se encarga justamente de destruir los eritrocitos que ya han cumplido su ciclo o que están defectuosos para recuperar el hierro y reutilizarlo en la formación de nuevos eritrocitos. Entonces, al estar aumentada la actividad en estos órganos, se produce, en el caso del hígado, se produce una hipertrofia, en el caso del vaso, se produce una hiperplasia que se traduce finalmente en este aumento de tamaño del órgano que es fácilmente palpable en el abdomen. Bueno, otra alteración que vamos a encontrar es la palidez de la piel y las mucosas por esta disminución de los eritrocitos en sangre. Y en general, así en aspectos morfológicos, como les decía, no hay alteraciones así propias y específicas de la anemia en ningún órgano, ¿no? Porque tanto la hepato como la esplenomegalia también pueden aparecer en otros tipos de alteraciones, como algunas infecciones, principalmente infecciones virales, infecciones parasitarias, que pueden provocar este aumento de tamaño en los órganos. Y si hablamos de la anemia falciforme, que facilita la formación de estos trombos, sobre todo en la microcirculación, sí lo que podemos encontrar son lesiones de tipo inflamatorias, son vasculitis, que pueden terminar generando reacciones de tipo fibrosas, ¿no? Y la pérdida de circulación terminal o de irrigación terminal en los órganos más periféricos. Bueno, hoy en día se la diagnostica con mucha anticipación a la anemia falciforme y ya no es común ver casos graves, ¿no? En general, bueno, la anemia falciforme es mucho más frecuente en las personas de raza negra y en algunas poblaciones de Europa del Este también es una patología bastante frecuente. Antiguamente las personas solían morir, sobre todo por accidentes cerebrovasculares, en edades bastante tempranas, entre los 30 y los 40 años. Hoy en día, gracias al tratamiento y a los métodos de diagnóstico más tempranos, de menos frecuente este tipo de desenlaces, ¿no? Entonces, escucharon bien. Mire, solamente en la falciforme nosotros podemos mirar algunas alteraciones, como habló la doctora. Entonces, solamente con lo que miramos en el caso, tenemos que solicitar un hemograma. La pregunta es, ¿lo que es un hemograma? ¿Es un examen de sangre? Muy bien. ¿Por qué pregunto eso? Porque todos ustedes, creo, ya fueron al médico, el médico solicitó examen a ustedes y solicitó exámenes complementarios para la confirmación del diagnóstico del paciente. ¿Por qué? Porque la anemia, como habló la señorita Juliana, ya da a nosotros una indicación de lo que tiene el paciente cuando nosotros miramos él. Juliana, cuando hice la pesquisa, ¿cómo miró usted la identificación de un paciente con anemia? ¿Cómo está? ¿Cómo se presenta él? ¿Cómo podemos identificar solamente mirando? Para realizar un diagnóstico de una anemia, primero tenemos que realizar lo que sería la anamnesis, como ya mencionó Karen, y observar nosotros directamente al paciente. Como ya había mencionado, un signo clásico de la anemia es la palidez. Normalmente la anemia empieza con aumento de la caída del cabello, dolores de cabeza un poco frecuentes, sudoración de una persona,
que tiene mucho sueño, que está de fatiga por caminar 3 cuadras, por subir una escalera. Son como signos tan clásicos o síntomas tan clásicos que una persona no les presta mucha atención, que las uñas se le quiebran fácil, que casi no le da hambre, porque también llega a haber una disminución del apetito, pero esto es más que todo en adolescentes. Y pues en caso de personas mayores va a haber también la taquicardia, y ya vendría siendo eso lo más clásico. ¿Qué miramos en el hemograma entonces? Los glóbulos rojos, leucócitos, pero focamos un poquito más en 3 cosas: hemoglobina, hematócrito y glóbulos rojos. Para comprender si el paciente tiene una baja de glóbulos rojos, nosotros podemos mirar, lo que está pasando con él. La hemoglobina, nosotros podemos hacer la comprensión si el cuerpo está haciendo el cargamento de oxígeno correcto. Y el hematócrito, nosotros miramos si hay la concentración sólida del elemento sólido del sangre. Cuando nosotros miramos alterado esas funciones, muchas de las veces cuando el paciente tiene un sangrado. El hematócrito, el índice de hematócrito, es un índice específico para un paciente cuando tiene mucha pérdida de sangre. La concentración de glóbulos rojos, nosotros tenemos por definición que el glóbulo rojo es quien va a hacer la transmisión del oxígeno, y también podemos mirar la hemoglobina, como ustedes saben, es la cargadora de oxígeno, ¿no? Que va a hacer la junción con el oxígeno. Juliana, no sé si puede hablar un poquito a nosotros del hemograma, de por qué realizamos el hemograma y cómo hacemos la interpretación de él. Pues realizamos un hemograma porque en el hemograma vamos a registrar todo lo que vendría siendo la hemoglobina en sangre, la cantidad de eritrocitos que haya, las plaquetas, la cantidad de linfocitos o la cantidad de monocitos. Eso en caso de un hemograma completo. Entonces, realizamos un hemograma cuando sospechamos de una anemia, principalmente porque vamos a ir a buscar si hay una disminución de la hemoglobina, que aquí tenemos los valores de referencia. Bueno, la hemoglobina en hombres va a ir desde 13.5 a 17.5 y en las mujeres de 12 a 15.5 o 16, dependiendo del laboratorio en el que lo haga. Si hay una disminución en el caso de que la persona sea de sexo masculino, si hay por debajo de los 13.5, nosotros vamos a sospechar de una anemia. Ya después, para saber si es una anemia ferropénica o no, vamos a tener en cuenta los antecedentes de una persona. Hay personas que son anoréxicas. La anorexia causa lo que sería una anemia ferropénica, no la anemia ferropénica causa anorexia. Y esto vendría siendo lo que iríamos a buscar. En caso de ir a buscar los eritrocitos, pero esto sería cuando ya hay una afección completa dentro de la médula ósea, que no va a haber una reproducción completa de lo que serían los eritrocitos o una maduración. Es decir, que el proceso eritropoyético va a estar afectado. Y en los hombres los niveles normales van a ser 4.7 a 6.1 y en las mujeres de 4.5 a 5.4. Creo que la complementación es importantísima de una médica ahora. Volviendo a tu primera pregunta, ¿qué es el hemograma? No hay que olvidarse que el hemograma tiene varias partes. Así como estudia los elementos formes de la sangre, que son los eritrocitos, por un lado, y después todo lo que se llama la fórmula leucocitaria, que tiene que ver con la cantidad total de glóbulos blancos y la distribución porcentual de los diferentes tipos de glóbulos blancos que existen en nuestra sangre. Entonces, esa es la parte del hemograma que estudia los elementos formes. Y después está toda la química de la sangre, que estudia todos los elementos químicos que están circulando en sangre, la glucosa, la creatinina, iones como el sodio, el potasio, etc. Entonces, cuando se pide un hemograma completo, lo que se está pidiendo es un estudio tanto celular como químico de los elementos o de los componentes de la sangre. En el caso de que si estamos estudiando una anemia, será importante también pedir en el hemograma una medición del hierro que pueda haber circulante en sangre, porque en el caso de patologías que provocan un aumento de la destrucción de los eritrocitos o una destrucción acelerada de los eritrocitos, como ciertos procesos infecciosos, por ejemplo, va a haber un aumento del hierro en sangre
que va a estar disponible, pero no va a tener ese carrito que lo lleva hasta los diferentes órganos, que es el eritrocito. Cuando hablamos de la palidez como un signo clínico de la anemia, no nos tenemos que olvidar que es la palidez de la piel y de las mucosas, porque podemos confundir la palidez de la piel con la falta de coloración en la piel en una persona que es extremadamente blanca. Entonces, esa falta de coloración en la piel tiene que estar acompañada también con una palidez de las mucosas. ¿Y cuáles son las mucosas que tenemos disponibles más fácilmente para ver? Las conjuntivas, y es por eso que muchas veces el médico lo que hace es bajar el párpado inferior para descubrir la cara interna del párpado, que es una mucosa que nos puede indicar si esa palidez de la piel se corresponde también con una palidez de la mucosa. También lo podemos ver en la lengua, que toma un aspecto bastante característico, tiene un color casi blanco, ¿no? Porque se deposita, hay como un aumento de queratina, ¿no? En el revestimiento de la lengua, se llama lengua saburral, que aparece también en la deshidratación, y también lo podemos ver en la palidez de las mucosas que recubren toda la cavidad oral. Y otra forma de corroborar esa palidez es presionando las uñas, que es donde lo que medimos es el llenado vascular del lecho ungueal. El lecho ungueal son justamente todos los pequeños vasitos sanguíneos que van a irrigar la base de las uñas, el pulpejo de los dedos. Cuando el paciente está en una situación de anemia, ese llenado se hace mucho más lento. Entonces las uñas aparecen como de un color azulado o violáceo, y cuando las presionamos quedan blancas y tardan mucho tiempo en volver a tomar color. Entonces, esas son algunas cositas que hay que tomar en cuenta cuando uno está haciendo el examen clínico del paciente con respecto a la anemia. Sobre algunas condiciones fisiológicas, es decir, normales, en las que aparece la anemia y que no se la debe considerar como un signo patológico. Y una de esas situaciones es el embarazo, ¿no? Entonces, como hay una desviación de la circulación materna hacia la circulación placentaria que se va incrementando a lo largo de la gestación, aparece también en la mujer embarazada alguna disminución de los eritrocitos. Y es por eso que desde el primer trimestre se la comienza a suplementar a la mujer embarazada con hierro y con vitamina B12, porque además la deficiencia de hierro o la anemia no controlada durante el embarazo puede generar algunos tipos de malformaciones en el feto. Gracias a todos. Lami, Unifrance agradece a cada uno de ustedes presentes. Doctora, muchísimas gracias por todo.